noches a todos y todas. Es un gusto y un placer el poder compartir esta noche con ustedes. Nuestro Centro Académico de Investigación Bíblico-Teológico, CADIB, en el área de heterodoxia y herejía queremos dialogar, discutir y proponer un área de investigación que tiene pues ya muchos años en boga y actualización. Y esta noche nuevamente me encuentro con Héctor López, el maestro Héctor López, catedrático de la Universidad Don Bosco en el área de Teología y Humanística, catedrático también de la Universidad Luterana Salvadoreña, donde también trabaja en el Departamento de Teología, y juntos vamos a compartir esta noche sobre Jesús, la invención del Dios cristiano. Vamos a tratar de abordar la problemática investigativa que nos presenta el autor, del cual también vamos a hablar un poco. Pero en primer lugar quiero darle la bienvenida a Héctor. Es un placer compartir contigo nuevamente esta noche. Buenas noches a todos los que nos ven a través de Facebook Live. Estamos haciendo esta transmisión. Muchas gracias, Marlene, por la invitación y por estar aquí siempre compartiendo a través de estos programas y sobre todo en este proyecto que se llama CADIB. Y es muy importante para esta ocasión tocar el tema de este libro que tú ya has mencionado. Y pues, como siempre, no pretendemos todo lo que dicen los autores, lo que uno dice, no pretenden ser palabras últimas, pretenden ser puntos de vista posibles, lo más cercano posible, no más así queriendo decir dogmas, ¿verdad? No es la intención. Pues damos la bienvenida a todos los que nos están sintonizando. Aquí podemos leer sus comentarios, podemos leer sus preguntas si las tienen, que sería muy bueno que hicieran preguntas para poder abriendo el debate, el diálogo, críticas también, ¿verdad? Gracias nuevamente por invitarme y compartir esta tertulia o esta plática en torno a este libro, como bien lo has dicho, La invención del Dios cristiano, de Paolo Flores de Arcais, un autor italiano. Marlene dicen, saludos, no tenemos audio, pero quizás era cuando estábamos en silencio. Okay. Pero bueno, si hay algún problema con audio falla, que nos indican para caer en cuenta. Primero, Marlene, es muy importante presentar ese tipo de literatura a la gente y pues estamos listos para arrancar. CADIB. CADIB es exactamente el Centro Académico de Investigación Bíblico y Teológico. Un centro que, lo he dicho en otras transmisiones, tiene el objetivo de formar y en algún otro momento también deseducar con respecto a algunos temas bíblicos y teológicos e históricos que también abordamos en otras transmisiones. Nuestro objetivo no es tener respuestas, nuestro objetivo es plantear nuevas preguntas que nos lleven a investigar, por supuesto, con teóricos e investigadores que ya han caminado antes que nosotros sobre estas temáticas, pero que en algunos casos y en algunas latitudes o grupos o comunidades religiosas no se atreven a tocar ese bagaje. Nuestro objetivo no es tener respuestas. Y desde esa perspectiva, pues nosotros lo que queremos es poder desafiar a un diálogo y que ustedes también encuentren nuevas preguntas, y si tienen algunas preguntas, pues que puedan investigar. Ese es nuestro objetivo, poner herramientas, poner preguntas y poner al debate temas que sé que han estado en el corazón, en la mente de muchos de los oyentes.
Así que ese es nuestro desafío esta noche, Héctor, y queremos pues que la gente pueda dialogar con nosotros. Este es un espacio de diálogo, este es un espacio en el cual nuestro objetivo principal es interactuar. En unos momentos vamos a tratar de llevar nuestro esquema, pero en otros momentos también escuchando las inquietudes, preguntas, dudas o comentarios que nuestros oyentes y personas que nos están sintonizando en la plataforma de CADIP podamos tener. Sí, Así que, Héctor, ¿qué es lo que a ti en primer lugar te ha llamado la atención de este libro? Para luego ir entrando en detalles en el autor, un poco de quién es este autor, ¿verdad? Y luego pues ver el libro, porque ha sido llamado como tal en este primer segmento que vamos a tratar de cumplir con 20 minutos aproximadamente. Y pues en esos 20 minutos vamos a tratar de hablar un poco para conocer qué pretende este autor, este libro, por qué ese título, por qué es importante, por qué los investigadores, no solamente teólogos y biblistas, deben de leer y abordar pues estas temáticas. bueno, antes que nada, es importante ese tipo de programas y el espacio que CADIP está abriendo a través de estas transmisiones, pues por una cosa, porque hay que llevar la academia a la gente también, ¿verdad? No todos tienen acceso a la universidad, entonces pretendemos con esto no quitarle la seriedad a lo que se dice, sino hacer divulgativo, como bien lo va a decir el autor en su libro, este tipo de pensamiento. Pues, continuando con el tema del autor, eh, lo que me llama la atención de este libro es la pretensión histórica de este autor no confesional. Desde el programa anterior vengo insistiendo en la investigación no confesional, eh, pues no porque sea una cosa novedosa, sino porque hay un poco más de objetividad en ella. De hecho, el autor va a venir a decir que su obra nada más es una divulgación de tesis historiográficas, que ya hace tiempo se han venido haciendo estudios, y menciona a muchos estudiosos creyentes, tanto cristianos, católicos, protestantes, como judíos. Pone a Hermann, ¿verdad? Que es gnóstico. Pero primero, Héctor, ¿quién es este autor? Creo que Pues no es un autor muy conocido. no, de hecho ni siquiera es teólogo, es filósofo. ¿Verdad? Ajá, háblanos un poco acerca de quién es él, cuál es su formación, por qué Trota, ¿verdad? Sabemos que Trota es una editorial muy responsable, muy investigativa, muy heterodoxa. Creo que va muy de la línea con nuestros planteamientos en esta área de heterodoxa y herejía, siendo este nuestro segundo programa. Pero háblanos, ¿quién es él? ¿Cómo se llama el autor de este libro eh, que estamos discutiendo esta noche? Sí, el autor es un escritor italiano y pues como bien has dicho, Trota publica cosas y les publica a personas que no son simplemente teólogos o creyentes. Paolo Flores de Arcaiz nació el 11 de julio de 1944 en Cervigano del Friuli, Italia. Es filósofo y publicista. Ha sido investigador en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Roma, La Sapienza. Director de la revista Micromega, es colaborador habitual en medios de prensa como El País en España, Frankfurter Allgemeine Alemania, Gaceta Wyborcza en Polonia. Entre sus últimos libros cabe mencionar Hannah Arendt, ese está en italiano, en el 2006, Itinerario de un Erecto en el 2008, Albert Camus, Filósofo del Futuro en el 2010, y así hasta ha hecho uno sobre Ratzinger, que también fue publicado en el 2010, y ha publicado en esa misma editorial de Trota, Jesús, la invención del Dios cristiano en el año 2012. Y ha hecho otro que es muy importante, que tal vez más adelante lo podríamos analizar, Por una democracia sin Dios, publicado en el año 2014. Interesante el título, interesante. O sea que el autor no es ni biblista, no es ni teólogo, es un filósofo interesado por el tema en el cual mucha gente está interesado, el tema de Jesús, su movimiento, sus seguidores, las comunidades.
Y creo que eso es lo interesante de este libro, porque a pesar que no es un biblista, un teólogo, sin embargo hace un excelente recorrido histórico, por lo menos de los primeros 4 siglos, de una manera, por supuesto, porque es un libro un poco delgado, un libro recomendadísimo para todos, ¿verdad? Un libro delgadito, muy delgadito, ahí también Héctor lo tiene, ya lo hemos leído, es un libro que lo puedes releer y que más que darte respuesta, como digo, te lanza una serie de pistas para investigar, ¿verdad? Cosa de que vamos a hablar también en el tercer segmento, los retos y las problemáticas investigativas que este libro lanza. Y luego, pues, ¿por qué el título, Héctor? ¿Por qué el título de un filósofo un poco provocativo, hablar de Jesús? Ya sabemos que solo ese Jesús, como lo decíamos en la presentación anterior, es un tema interesante, hablar sobre Jesús y la invención del Dios cristiano. Ahí creo que hay hasta cierto punto un picante que le quiere poner el autor ya desde el tema en italiano, en el original y posteriormente traducido al castellano. Y pues eso llama la atención, y yo creo que llama la atención de cara a que muchos de los teólogos, teólogas, biblistas, amantes y seguidores de Jesús de Nazaret, en pleno siglo XXI estamos interesados qué nos dice, ¿verdad? No solo criticar por criticar, sino cuáles son los argumentos, en primer lugar, como bien lo dice el autor, que tenemos que ir a las escrituras, en este caso al Nuevo Testamento, y ahí encontramos pistas que se han enterrado. Yo vengo ocupando esta metáfora, se han enterrado esas pistas, y pues lo que nosotros tratamos a través de estos autores que ya han investigado antes que nosotros, de desenterrar y de sacar a la luz cosas que la historia, los dogmas y la iglesia oficial o institucional ha tratado de enterrar. Sí. ¿Qué piensas tú del título de este libro, Héctor? Bueno, para empezar es un título provocativo que para cualquier creyente puede sonar hasta ofensivo, puede sonar hasta cierto punto ateo, pero yo creo que el título es provocativo, es muy provocativo y hace que uno se acerque a él y vea realmente a qué se refiere con esto de la invención del Dios cristiano. No está negando la existencia de Dios. El autor no está haciendo un juicio quizás teológico, sino está haciendo un juicio histórico. Y es ahí donde nosotros podemos ver en este libro una amplitud y una nueva manera, no una nueva manera, que está recogiendo tantas investigaciones y las pone en palabras sencillas y divulgativas, porque eso es lo que él dice, divulgar, pero el título es provocativo y subversivo y le da vuelta y pone en otra perspectiva la investigación sobre Jesús. La vez pasada hablábamos del Jesús real, que pone en palabras no es divulgativas. No es por ahí digamos, él no está partiendo del tema cristológico, se hace una crítica a la dogmática, pero el título es provocativo en el sentido de que si a manera de pregunta lo pondríamos en una investigación, ¿será que los cristianos inventaron a Jesús como Dios? Hay una pregunta, de hecho, aquí que nos han hecho algunos de los que nos está siguiendo. Pero, como te digo, el título es provocativo y subversivo. Porque aquí es donde nosotros nos preguntamos, y tú lo decías en el programa anterior, la autoproclamación de Jesús. ¿Se proclamó Jesús Dios? ¿Verdad? Fueron las comunidades, fueron los seguidores, fue una de las corrientes, porque yo en las investigaciones que he podido hacer, me encuentro con que el Nuevo Testamento no era una manera, como bien lo dice James Dunn, no era una manera uniforme de pensar, como a veces se nos ha enseñado, sino que era diversa, ¿verdad? Era pluralista el pensamiento de las comunidades
neotestamentarias. Y lamentablemente esa riqueza la desconocemos por ese afán simplemente de querer copiar el modelo lucano del libro de los Hechos y creer que era la única manera de hacer comunidad. Y dentro de esa diversidad nos encontramos con que hay grupos que no consideraban en ningún momento que Jesús fuera Dios. Claro. ¿Verdad? Y ahí es donde viene la investigación y darnos cuenta qué momento dichas comunidades o algunas de estas comunidades le van a ir adjudicando, que creo que es otro tema en debate, en investigación, que bien lo hace Larry Hurtado, discutiendo con Jace Dunn, ¿verdad? Y también acá creo que otro libro pertinente mencionar es aquel libro de Jace Dunn, Dieron culto a Jesús los primeros cristianos. Exacto. Creo que ese sería otro tema de debate y otro tema de discusión y de investigación, por supuesto, sobre Jesús. Entonces, en esa línea, el planteamiento que hace este autor italiano es un poco provocativo, es decir, y lo va a demostrar en el desarrollo de su libro, en el cual él muestra con pistas de investigación bíblica y también histórica que no era la pretensión ni fue. Entonces, la gran pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo las comunidades comienzan a ver en la figura de aquel Jesús, aquel judío de Nazaret, aquel judío, ¿verdad? Histórico, vamos a decir, de Jesús histórico, el Jesús real que hablábamos en el programa anterior, comienza a darle culto, a darle adoración y a verlo como la mayoría lo ven ahora, ¿verdad? Es decir, que aunque ahora se le ve a Jesús como ese Dios, lamentablemente también ya ahora estamos hablando de un Jesús posmoderno, de un Jesús de Disneylandia, como bien dice otro escritor, ¿verdad? Un Jesús marca, que es comparada como marca con la Coca-Cola, ¿verdad? Por el Jesús americano. Y yo creo que ese es el reto y eso es lo importante de esta investigación, Héctor. Sí, de hecho, él dice, tiene una parte que se llama instrucciones de uso del libro. Y me parece muy, muy curioso que él dice que aparte de hacer una tesis de divulgación, de hacer la divulgación historiográfica, él dice que él ha querido que hablasen los textos neotestamentarios. Dice que son más que suficientes para hacer justicia a toda pretensión de historicidad de la dogmática que se estableció a partir del Concilio de Nicea. O sea, él dice, vamos a ver, que hablen los textos y va a ser una crítica a la dogmática que quiere hacer a partir de lo que se estableció en Nicea, quiere hacer historia. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Lo que decíamos en el programa anterior, con los lentes del dogma del Cristo, quieren hacer historia, quieren reconstruir la historia de Cristo o de Jesús desde los lentes de esta visión cristológica. Entonces dice, no, hay que dejar que los textos del Nuevo Testamento hablen y ahí podemos encontrar cuáles son las pistas de lo que realmente pensó Jesús de sí, porque este es un tema muy discutido de la autoconciencia. Él va a hacer crítica también, de hecho, le hace la crítica al libro de Ratzinger que publicó, que se llama Jesús de Nazaret, desde Jerusalén, desde Jerusalén a la resurrección, creo que se llama, y dice que lo refuta diciendo que no es posible hacer una historia del Jesús o hablar del Jesús histórico desde un Cristo dogmatizado, que es lo que hace Ratzinger. Y eso lo hace él hincapié porque hace unas 3, 4 críticas al libro y al pensamiento de Ratzinger. Y sobre todo dice, y viene a decirnos que está haciendo el papel de historiador, pero ¿cómo puede ser posible si él está con el dogma como lente para hacer historia de Jesús, para hablar de este Jesús histórico? Es bien interesante porque el autor dice Jesús no era cristiano. Sí. Puede parecer algo un poco absurdo, ¿no? Ya lo sabemos que no lo era, pero para muchas personas creen que sí, ¿verdad? Creen que Jesús era cristiano. Y es bien llamativo, hay otra investigación, ¿verdad? En la serie de Ágora, interesante, alrededor de
sobre eso, porque el antisemitismo también ha tratado de enterrar la herencia judía y también la herencia del judaísmo en Jesús. Y pues esta afirmación de entrada que hace el autor es: Jesús no era cristiano, Sí. nunca se proclamó Mesías, es lo que yo te planteaba a ti en el debate anterior. Él nunca se proclama Mesías. Otros, ¿verdad? En algún momento le comienzan a dar esos títulos, una serie de títulos, y ahí pues todavía hay mucho por debatir. La autoconciencia de Jesús. Era un hebreo observante, heredero de su tiempo, una persona desafiante, por supuesto. Hay un distintivo, no lo podemos negar. El Nuevo Testamento, desde Mateo, ¿verdad?, hasta Apocalipsis, nos muestra claramente esa figura y la importancia que Jesús como personaje tuvo, ¿verdad? Fue ese evento que marcó, ese evento que impactó en la vida de muchas mujeres y en la vida de muchos hombres, niños. O sea, fue importante. Entonces, sin embargo, no es lo que la iglesia o los dogmas que con el tiempo se fueron acuñando sobre él dicen. Entonces, cuando comparamos nosotros lo que dicen los textos del Nuevo Testamento, sin ir a las versiones griegas ni nada, sino leerlo, pero leer los textos, nos damos cuenta que es un Jesús muy distinto a lo que la iglesia nos ha vendido. Entonces, con este punto, Héctor, quiero ir cerrando este primer segmento. Y a ustedes que nos están escuchando y nos están viendo, pedirles, ¿verdad?, que puedan comentar, puedan criticar y puedan aportar o preguntar acerca de esta temática. Recuerden que nosotros estamos no solamente planteando programas en este caso, sino que también queremos ofrecer una serie de diplomados formativos, porque uno de nuestros principales objetivos como centro académico, proporcionarles buen material también para que ustedes puedan seguir investigando. No pretendemos, como lo dije al principio, darles la respuesta, sino que al contrario, poner en sus manos materiales de última investigación que están en boga en castellano, si es posible en inglés o en otro idioma que algunos puedan dominar, y que ustedes puedan comenzar a replantear algunos temas que quizás no se han atrevido, porque si se atreven a preguntar o a dialogar en sus iglesias o comunidades de fe, pues ya se les da uno de los títulos que nuestro programa lleva, hereje, ¿verdad? Entonces nosotros por eso estamos hablando de heterodoxia, de una diversidad, de una amplitud, para que ustedes puedan atreverse. Este es un programa que tiene ese objetivo y ese propósito. Así que cerramos este segmento y pues dejo a Héctor para que pueda concluir este segmento, y luego regresamos con un segundo segmento donde vamos a estar abordando el contenido y los temas ya propiamente del libro, y en algunos de esos temas sé que van a entrar algunos debates y algunas preguntas de ustedes que nos están escuchando. Bien, es importante el planteamiento del autor, y creo que lo acabas de decir, que Jesús no se proclamó Dios. En eso estoy totalmente de acuerdo. Jesús no se proclamó Mesías, en eso sí difiero tanto como del autor, como difiero de vos en ese punto. Y pues, como él dice, Joshua Bar Yosef, como lo llama él en arameo en el libro, era un profeta itinerante, exorcista y sanador, un misionero apocalíptico que anunciaba una buena noticia, que la llegada inminente y amenazadora del reino por obra de Dios estaba por llegar, y con tal el fin del mundo. Entonces, eso es importante porque esto no se rescata, y esto se trata de cubrir a veces con ciertas cosas, con ciertas acrobacias, como él lo dice, y lo dicen otros autores, ocupan la palabra acrobacia, que muchos exegetas y teólogos quieren hacer para tapar este tipo de cosas y justificar otras. Pero sobre todo, yo quiero que tengamos en mente lo que él dice: Jesús no soñó jamás con proclamarse Mesías. Pues en eso vamos a diferir del autor, y lo voy a argumentar más adelante, pero lo importante es recuperar a Jesús histórico y ver a ese profeta apocalíptico itinerante que jamás en su vida, sí, jamás, y esto le da el sustento al libro, jamás se proclama
a sí mismo Dios. Algunos textos neotestamentarios sí lo ven divino. Filipenses, hay un himno cristológico que ya Jesús es parte de Dios, pero no es Dios. Eso es importante. Pero esto es para, como dices, profundizarlo en otras ocasiones, pero que nos quede la espinita. Jesús, con lo que sí no soñó fue con ser Dios. Y eso el autor lo mantiene en toda su, igual que lo que no soñó ser Mesías, pero eh, esto del sustento, como digo, el título del libro, ¿no se proclamó Dios en vida? Nunca. Bueno, de eso se trata, ¿verdad? De diferir y de poder ser una comunidad, sentarnos a la mesa, dialogar. Creo que es mucho de lo que falta en este tiempo, ¿verdad? El poder dialogar, el poder debatir las ideas, respetando a las personas. Es lamentable que, pues, el movimiento de Jesús ha crecido, ha tenido impacto, pero que su ADN se ha, vamos a decir, ha variado y ya no nos encontramos porque todas esas comunidades del Nuevo Testamento podrían tener muchas diferencias, pero había un núcleo central y lo podemos ver en los textos redactados, ¿verdad? Eh, y aún en los textos que no se consideran dentro de la canonización o del canon nuevo testamentario, vemos algunos atisbos de lo que era este Jesús el judío. Bueno, si tienen algún comentario a este primer bloque de lo que plantea el autor, todavía no estamos dando puntos de vista sobre lo que nosotros pensamos, sin embargo ya vamos planteando algunos elementos. Sé que este tema es polémico, en los años en la academia, en las universidades, son de los temas con los que más nos encontramos. Algunos hermanos curiosos e interesados por conocer más en las iglesias o comunidades de fe, lanzan este tipo de preguntas, pero hay un temor, ¿verdad?, al poder decir lo contrario. Y siempre terminamos encerrándonos en el dogma, que es algo que creo que es muy interesante del autor, porque trata de desafiar eso. Así que un saludo especial para tío Luis Contreras, ¿verdad?, que nos está sintonizando. Un saludo especial a Marito Laínez, parte de este equipo, a mi hermano y gran amigo también, Jonathan Reyes, mi colega y hermanazo también, amigo Salvador López. Es un gusto, pues somos parte del staff de CADIV. Si usted quiere ser parte de esta familia, solo escríbanos y, como repito, nosotros queremos pues seguir construyendo equipos de investigación y sé que hay muchos. Saludes a los hermanos allá en el oriente del país que nos están viendo y escribiendo, a Osorio, ¿verdad? A Francisco, mis grandes amigos y hermanos de diferentes encuentros comunitarios que hemos tenido en la academia y en los lugares eclesiásticos también. Eso es lo bonito, ¿verdad? Y si usted difiere con nosotros, pues lo que queremos es escuchar sus puntos de vista y cuáles son sus críticas y en qué se basa, ¿verdad? Porque lamentablemente nos hemos encontrado tanto en la academia como en la sociedad argumentando cosas con las cuales no tenemos solidez y eso pues sabemos que en la investigación no es bien visto. Y lo importante de estos encuentros y lo que nosotros queremos es exactamente crear esa familia, esa red de investigación bíblico-teológica y nosotros le invitamos. Si quiere ser parte de nuestro equipo, son bienvenidos, ¿verdad? Como repito, nosotros no pretendemos tener la última verdad, sin embargo, sí pretendemos desafiarlos a pensar diferente. En CADIV, la fe se piensa. Así que les dejo con esa inquietud. No sé, Héctor, si hay algunas preguntas de parte de los colegas que tú estás observando Sí, y podríamos pues tenerlas ahí para poder dialogar al final de la transmisión. sí, bueno, como ya saludaste a los compas de CADIV, te mandamos un abrazo en esta época de lluvia. Y pendiente la próxima semana, este mismo día, a la misma hora, va a estar Salvador López con su tema La fuerza viva de Dios, el Espíritu. Por favor, podemos sintonizarlo a las 6 de la tarde, siempre por la página de CADIV, y compartamos con nuestras amistades para ir divulgando. Esta palabra hay que hacerla famosa, la divulgación del pensamiento. Salvador es un gran pensador y tiene preparado una investigación
que él ha trabajado por mucho tiempo, así que los invitamos a sintonizarlo la próxima semana, miércoles 6 de la tarde. Bueno, hay 2 preguntas que creo que se van a autocontestar con lo que vayamos hablando. ¿Hay suficientes argumentos, dice Jorge Osorio, para definir a Jesús como Dios? A simple vista, palabra rápida, no, pero vamos a tener que argumentarlo. Una pregunta, dice, con respecto a lo ya publicado, que Jesús nunca pretendió establecer una iglesia, ¿qué podrían responder a las referencias del Nuevo Testamento, de la Iglesia, especialmente en Mateo 16, 18? Eso se puede ir respondiendo poco a poco. También Claro. no podemos absolutizar un texto de eso, ¿verdad? Pero bueno, si querés, entramos al contenido del libro para ir dándole respuesta a estas preguntas. Ok, en este segundo segmento vamos a estar hablando un poco del contenido de este libro de forma general. Vamos a ver los temas que toca. Sé que algunos pueden tener acceso al libro, pero otros no. Si no mal recuerdo, en PDF no está. No está. ¿Verdad? Está en la biblioteca de algunos, ¿verdad? Y por supuesto en Cadid. Ahí tenemos nuestra biblioteca, donde Marito es el administrador, y también nuestra querida Roxana Muriel. Le mandamos un saludo, que también es parte de este equipo. Y es parte de esas heterodoxias, ¿verdad? Que sufre por causa de sus pensamientos fuera de lo que la iglesia le trata de implantar. Pero lo interesante del contenido de este libro es que exactamente nos pone pistas, no responde. Vamos a ver un poco de eso. También vamos a ver el propósito y la justificación del investigador sobre lo que está desarrollando en respuesta al dogma, como tú ya lo decías en el segmento anterior, y creo que hay un contexto específico que responde, ¿verdad? Y creo que es una respuesta a Joseph Ratzinger en su publicación de su libro, ¿no? Y luego vamos a estar hablando sobre la polémica del planteamiento, que va un poco en lo que tratan de preguntar. Como tú decías, no podemos absolutizar un texto, ¿verdad? Si ya aprendes tú en la academia que cuando hablas, por ejemplo, de un texto de Mateo, estás hablando de exactamente la comunidad matiana, que tiene todo un contexto sociopolítico religioso al que responde, ¿verdad? Entonces yo creo que hay para hacer muchos programas y abordar ya desde la exégesis, porque es otro tema. Una cosa es abordar desde el análisis histórico un poco teológico, y otra cosa hacer exégesis. Y ya en exégesis podemos hacer, por supuesto, ahí te necesitamos utilizar nuestra herramienta Bible y utilizar el griego, por supuesto, y en el caso de Mateo hasta un trasfondo arameo hebreo que existe, ¿verdad? Y que tenemos también para poder discutir. Pero bueno, ese es un poco lo que vamos a desarrollar. ¿Qué podemos decir del contenido de este libro, Héctor? El contenido es muy amplio. Él divide, son breves capítulos, son 13 breves capítulos, pero en los cuales él va abordando desde el tema de quién era Jesús, y él cierra con un tema que se llama el Jesús de Mahoma, pero no vamos a tocarlo así todo porque no alcanza el programa, pero sí me gustaría dar pinceladas así que el libro va diciendo y va como va planteando la tesis fundamental de este libro. Lo primero que decía es que el autor presenta a Jesús como un judío, ¿verdad? Y no voy a repetir, pero sí decirlo, un judío apocalíptico itinerante que se concibió como profeta, y dice tajantemente, y lo pueden ver en la página 13, cuando inicia, dice: Jesús no soñó jamás con proclamarse Mesías. Voy a decir lo que él dice, después puedo decir si me parece o no. Pero una pregunta, Héctor. Sí. En la página 9, él va a mencionar, o sea, porque lo interesante del investigador es ver los antecedentes, Sí, ¿verdad? claro. Las investigaciones que han antecedido al planteamiento o al problema de investigación que yo me estoy haciendo. Entonces el autor se está planteando una problemática que la deja en su título. Sí. Pero él en la página 9 menciona una serie de investigadores. ¿Qué nos puedes comentar, Héctor, acerca de estos investigadores y quiénes crees tú que él deja fuera? Por supuesto, no los vamos a abarcar todos, pero sabemos, y ahí la recomendación, y yo sé que algunos ya están en ese tipo de lectura, pero hay una recomendación para aquellas personas que quieran profundizar, porque como yo te decía en este segundo segmento, lo interesante es que este contenido, aunque tú estás hablando de 13 capítulos,
son pistas que nos pueden llevar a más investigación, y cada uno de los capítulos puede ser una investigación. Sí, menciona a varios autores, entre ellos a Getza Vermes, que es un judío, que primero fue católico, después fue cura, después se hizo judío nuevamente, y tiene 2 libros que son fundamentales: Jesús el judío y la religión de Jesús. Son 2 libros que, eso sí, se encuentran en PDF, creo, y los pueden descargar. Y él lo utiliza a Erdmann también, que algunos en el libro del Jesús deformado se le hace una crítica por no tener una visión creyente, ¿verdad?, de lo que está diciendo. Habla sobre John Dominic, Crozan, Metzeger, Thyssen y otros más. Pero lo que me interesa a mí, y me parece curioso que no incluyó entre ellos, por ejemplo, de la lengua habla hispana, a Antonio Piñero, no lo incluye en su lista. Sus motivos tendrá, aunque las investigaciones de Antonio Piñero son parecidas a la de él y son mucho más profundas, ¿verdad? Eso hay que admitirlo. Piñero hace una profundización de cada uno de estos temas que él va planteando, y me parece que bueno, que no mencione a Piñero no me parece que sea malo, por sus motivos tendrá, ¿verdad? Cada quien tiene sus razones, pero sí me parece importante que se lea a Piñero para entender un poco de esta temática, porque la ha profundizado. ¿Y por qué lo recomiendo? Porque es igual que él, es un autor no confesional de este tipo de estudios historiográficos. No tengo nada contra los autores confesionales. Lo que pasa es que el autor confesional está amarrado al dogma del Cristo, y el no confesional no está amarrado a nada más que a la objetividad de lo que dicen los textos neotestamentarios sobre Jesús, y sobre lo que se puede dilucidar de qué pensó Jesús de sí mismo, qué habrá dicho en realidad, y qué es formulación de las comunidades de los creyentes en este Mesías crucificado y resucitado. Así que por ahí yo recomiendo mucho esta lectura, porque es importante una visión objetiva, sin pasiones y sin ninguna predeterminación mental para reelaborar una construcción histórica de Jesús. Yo te decía a ti también que para mí hay que leer también a Saban, ¿verdad? Sí. Es otro, un judío que desde afuera, ¿verdad? Desde el judaísmo, él hace o rescata o trata de rescatar la herencia judía de Jesús, cosa de que por muchos años se trató de enterrar, ¿verdad? Sobre todo por el antisemitismo muy heredado de la época de las reformas, aunque ya era parte de la Iglesia Católica ese antisemitismo. Sí. Y entonces, a mí lo que me llama la atención de este autor es que trata de poner los fundamentos de su investigación sobre los hombros de otros gigantes, ¿verdad? Y ya tú mencionabas a algunos, ¿verdad? Sander, que ya sabemos, pero hay un personaje dentro de esta lista, Gerd Thyssen, por ejemplo, ¿verdad? Que ha producido también mucho, y lo que se ha traducido al castellano, pues es poco, pero rico. Editorial Sigue me lo ha hecho. Pero Bruce Metzger, ese tipo es interesante porque él es experto, ¿verdad? Y erudito del texto griego. Y es bien importante, ¿por qué? Porque el abordaje que ese tipo va a hacer es un abordaje serio, filológico, gramatical y por ende, pues, de crítica textual. Muy, muy bien. Yo tengo mucho de la colección de este autor. Y entonces me llama la atención Meyer, ya no se diga, con el famoso Jesús marginal. Y esa es la base con la que él va a levantar y va a construir. Es decir, este autor italiano, en este título un poco llamativo, no está diciendo nada nuevo, interesante, sino que está construyendo su planteamiento investigativo, que es lo que hace todo investigador, y sobre esas teorías investigativas ha ido construyendo este nuevo aporte. Entonces eso es llamativo. Yo creo que mucha gente se queda afuera, pues, ¿verdad? El mismo Hans Küng, ¿verdad? Aunque sabemos que él no es historiador, pero como teólogo, y le ha metido el colmillo también a estos temas y ha dejado muy buenos aportes.
¿verdad? Que pues por supuesto llega al castellano ya una versión un poco diluida de lo que es el original en alemán o en el inglés. Sin embargo, con lo que nos transmiten en castellano, creo que es muy rico, Héctor. Sí, fíjate que es muy importante que él cita, aunque no los pone en su lista, él cita a Hans Kuhn más adelante, lo cita en el texto, cita a Barbaglio, a Giuseppe Barbaglio con el libro Jesús el Hebreo, y es de los teólogos católicos que él cita y con el que le da sustento a sus posturas, ¿verdad? Porque a pesar de no ser creyente, él dice, mis posturas no están fuera de las investigaciones serias. Y Barbaglio, que es un teólogo, un exegeta serio, ¿verdad? Él lo llama el biblista serio, uno de los mejores biblistas después de la Guerra Fría. Cita a Hans Kuhn también en el tema de Jesús como hijo virginal de María, pero no los pone en la lista, porque si hay teólogos que nos pueden ser y exegetas que nos pueden servir a la construcción histórica. Por ejemplo, Piñero es filólogo, no lo hace desde el punto de vista teológico, y él mismo dice, yo jamás voy a hacer un juicio teológico. Yo estoy presentando lo que descubro a través de la lectura y la comparación de los textos. En ¿No cambio, puede? Perdón, Héctor, termina sí, la idea, perdón. pero también nos pueden servir estas posturas teológicas y exegéticas como las de Barbaglio y las de Hans Kuhn. Menciónanos brevemente la temática del libro para que los oyentes puedan entender, por si no tienen el libro, ¿verdad? Porque si se tiene el libro, pues a ustedes pueden seguirnos. Ahí está la temática, un libro recomendadísimo para que ustedes lo puedan adquirir y leer. Y si está en PDF, qué bueno, ahora nos encontramos con muchos PDF. Pero para el que no lo tiene y el que no tiene acceso a este libro, ¿cuál es la temática, Héctor? Pues la temática es la persona de Jesús, cómo se vio él como judío y cómo estos judíos, seguidores de él, lo vieron a él. Ojo, ¿por qué digo esto? Porque su tesis va a decir, es que no hubo ni siquiera un cristianismo primitivo, ya lo voy a citar eh, exactamente lo que él dice. Dice, los cristianos, estos que llamamos cristianos nosotros ahora, o que Hechos llama cristianos en uno de sus capítulos, son una secta del judaísmo y sobre todo dice que se distinguen por tener una convicción de que el Mesías que esperaban es ese Jesús que crucificaron y mataron y que va a volver en la parucía para marcar el fin apocalíptico del mundo e inicio del reino de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Perdón, Héctor, yo creo que ese tema lo dejamos para el último segmento, porque ahí es Sí, donde vamos a ver qué rostro de Jesús reconstruye el autor. y lo que Yo pasa quisiera es que nos hablaras de los temas que plantea. Tú dijiste que eran 13. ¿Cuáles son esos 13 temas? claro, por mencionarlos, son temas un poco cortos. Habla de quién era Jesús, la segunda mentira de Ratzinger, así le llama a él, porque viene haciendo una crítica a Ratzinger, que lo suelta en este segundo capítulo. Habla sobre la resurrección, los orígenes de Pentecostés, la tumba vacía. Habla sobre Santiago. Dice, el séptimo Pablo acusa a Pedro de ser Satanás. Habla del canon. Mete el tema del Mesías como tal, el Hijo y la Virgen, herejías, ebionitas, el Jesús de Mahoma. Son esos tres, ese es un camino de 13 pequeños capítulos donde él va expresando esta idea, pero pongo esta idea porque es la que él va extendiendo. O sea, Jesús y sus seguidores eran apocalípticos y creen en la inminente llegada del fin del mundo. Y eso lo va extendiendo él en todo. Y sobre todo dice, ¿por qué tiene todo este abanico de 13 cosas? Porque dice que esos creyentes no era una sola fe, solo creían que había resucitado, pero eran muchas maneras de entenderlo. Y es donde viene el punto de la heterodoxia. Mírate, a ti lo que te llama la atención, a mí me llamó la atención exactamente los 3 últimos capítulos, ¿verdad? Herejía, ebionitas y Jesús, el Jesús de Mahoma. Por ejemplo, yo ahí estoy investigando y este libro fue el que me inspiró a algo que ya lo había planteado en algunas cátedras cuando daba judeocristianismo o los ebionitas, ¿verdad? Muy poco conocido. La gente casi siempre está hablando o cree que triunfó, por supuesto que triunfó lo paulino, pero habían otras corrientes que
quien tenía el poder fue marginando y hasta cierto punto pues invisibilizando las otras corrientes. Pero en el Jesús de Mahoma, con lo que yo voy a cerrar este programa, al final voy a mencionar algo bien interesante que yo he encontrado en la investigación. A mí eso me inspiró. Héctor, ¿cuál es el propósito de este autor? ¿Qué es lo que intuís tú que es el propósito y cuál es la justificación de esta investigación? Pues que así como era de variado la forma de creer en ese Jesús Mesías, no se puede afirmar de que había una manera uniforme de verlo como Dios. Y eso lo va sustentando él. Y sobre todo y justifica él esto diciendo cómo. Es variado. Son muchos los seguidores que él le llama del nuevo camino, ni siquiera le llama cristiano, ni movimiento de Jesús. Estos judíos observantes del camino, dicen, o de la nueva vida, son muchas maneras de ver a Jesús. Entonces no se puede decir que unos lo vieron como Dios, pues posiblemente, pero no se puede universalizar esa visión diciendo que como unos lo vieron, todos lo vieron. Los judeos cristianos, creo que los judeos cristianismos, que son varios, sobre todo los ebionitas, son un gran ejemplo, ¿verdad? Un gran ejemplo de que no todos veían a Jesús como Dios, o esa visión divina y celeste del Mesías, que es muy paulina y sobre todo desarrollada grandemente por los discípulos de Pablo, que impregna todos los textos neotestamentarios. Pero él va diciendo, miren, eh, eh, él era un judío y sus seguidores eran judíos, ni siquiera se fundó una iglesia, ni siquiera se fundó una religión. ¿Ya? Y van muchos investigadores. ¿Es eso lo que afirma Ratzinger? No, lo que dice Ratzinger que apareció en la iglesia porque es el tiempo, el tiempo final se está esperando que todo sea una conversión universal, ¿verdad? Y dice él, o sea, no es que Dios eso, el atraso de la parucía no era por ahí que surge la iglesia, sino que fallaron ellos en sus cuentas de que el fin venía, los judíos, tanto Jesús como Pablo fallaron. Entonces, como la pregunta es, el propósito entonces de Paolo es responderle en algunos aspectos a Ratzinger de lo que ha escrito en su libro. ¿Es ese uno de los propósitos? Hasta el capítulo 3, sí. Ya después uno de sus propósitos es demostrar lo variado que era esta nueva secta judía y sobre todo qué connotaciones tenía para ellos creer en Jesús, que era muy, muy peculiar. Y dice, solo hay una fe, que creen en una sola cosa, que ha resucitado, pero lo demás es muy variado, ¿verdad? Y encontramos contradicciones. La última pregunta de este segmento, Héctor, de todo lo que este librito, porque es un librito, ¿verdad? En realidad es un librito muy corto, ¿verdad? De la serie mínima de Trotta. ¿Qué es lo que considerás más polémico del planteamiento de este autor? Primero, desde el título ya es una polémica interesante. ¿A quiénes, Héctor? Perdón. ¿Para quiénes? Ajá, ¿para quiénes es más polémico esto? Obviamente para los que creen en Jesús como Dios, los que creen en el dogma trinitario, si lo queremos ver así, en el dogma cristológico. Hay una cosa que él acuña mucho cuando habla del Hijo y la Virgen, que él dice que Jesús fue adoptado. O sea, él es lo que muchos van a llamar la herejía del adopcionismo. Él dice, en el bautismo fue adoptado. Y demuestra él que los padres de la iglesia ocuparon una traducción, un papiro donde la palabra que aparecía en griego, que es en este momento te adopto, en el momento del bautismo. Y eso es muy polémico porque, y cita a Pablo que dice que también fuimos, o dice, somos adoptados como hijos de Dios por Cristo. Entonces dice él, o sea, aquí no hay ninguna cuestión de la preexistencia, ahí niega la preexistencia tajantemente del Mesías. Y dice él, ha sido adoptado según la visión, ¿verdad? Pero ojo, que él no está haciendo un juicio, ni quiere destruir la fe. Lo que él está exponiendo es cómo realmente estos primeros seguidores del camino o del nuevo camino veían a ese Galileo que dice él, citando a Barbaglio, fue incluso, dice, de muy poca o nula importancia política y religiosa para el imperio,
romano, o sea, es un judío más. Obviamente, cuando les estorbó, sí lo eliminaron, y eso sí es muy importante rescatarlo. Bueno, cerramos este segmento con esa polémica, ¿verdad?, que plantea el autor, y creo que también es el pensamiento de muchos, ¿no? Y de muchas, y que a veces pues no se atreven a expresar, pero esta casa es una casa y este programa, por eso le hemos llamado heterodoxia y herejía, ¿verdad? Siempre desde quien tiene el poder y desde quien controla los sistemas, en este caso religioso, descalifica al otro que no piensa igual y ya le pone un título y en este caso se le llama hereje. Bueno, entonces sabemos muchos herejes y dentro de eso pues es la invitación a pensar diferente, atreverse a pensar distinto. Yo creo que se vuelve una polémica para aquellos que no están dispuestos a revisar los textos, ¿verdad?, desde sus idiomas originales y desde una comprensión más investigativa de los mismos, dejando de lado los dogmas y las tradiciones que le han puesto mordaza, ¿verdad?, a un movimiento tan maravilloso que por supuesto sigue teniendo vigencia y puede ser transformador y salvífico. Eso no se lo podemos quitar. Sin embargo, es bueno rescatar en realidad quién fue Jesús, cómo actuó y cuál fue el impacto que tuvo dentro de sus comunidades. Así que cerramos este segundo segmento. Sé que hay mucho que queda en el tintero, pero vamos a seguir dialogando. Invitarles nuevamente para que puedan hacer sus aportes, críticas, preguntas, que las vamos a considerar y puede ser que no las respondamos en este programa, pero las vamos a responder en una próxima transmisión, en otros programas que vamos a seguir elaborando, vamos a seguir siendo desafiados. Sus comentarios, sus críticas, sus aportes son bienvenidos en la mejora continua de nuestros programas. Lo que queremos es tener un espacio donde usted se sienta cómodo, pueda disfrutar, pueda identificarse o pueda diferir, ¿verdad? Ya Héctor me lanzó a mí un reto, ¿verdad? Yo puedo defender un punto de vista, Héctor otro, no siempre tenemos que estar de acuerdo, pero eso es lo importante, que acá nosotros nos sintamos con la libertad de expresar lo que pensamos y por supuesto tratar de sustentar lo que pensamos, que creo que es lo más importante, sobre todo si usted se mueve en la línea académica. Sin embargo, esto no se limita a lo académico, porque yo creo que las comunidades de fe quieren escuchar algo más genuino en medio de tanta, voy a ocupar esto un poco duro, de tanta payasada que se vende ahora dentro de los púlpitos, y pues se trata de maquillar porque eso es lo que vende. Y lamentablemente no se está hablando del Jesús del Nuevo Testamento. Y eso es lo que muy pocas personas se atreven a decir y a criticar, porque quieren mantener todavía un estatus, porque quieren mantener las comodidades que tienen. Entonces no se atreven a esto. Así que si usted se siente identificado con nuestro movimiento, pues es bienvenido también. Tampoco estamos fundando ninguna iglesia ni nada por el estilo. Somos una comunidad heterodoxa y de herejes. Así que bienvenido si usted se siente parte de esto. Ok, entramos al último. No sé si tienes algo que decir, Héctor, antes de entrar al último segmento, que va a estar un poco más polémico todavía, porque aquí sí creo que le vamos a meter el colmillo a muchos de los temas de esos 13, porque no vamos a abarcarlo todo. Yo sí quiero rescatar el Jesús de Mahoma, que para mí también es un diálogo interesante, y la gente no sabe, pues, por qué se piensa como se piensa sobre Jesús en otras religiones y en otros contextos, ¿verdad? No sé si quieres añadir algo antes de entrar a este tercer segmento. El libro es muy polémico porque demuestra, él le llama que parece una torre de Babel, dice el cristianismo, bueno, el nuevo camino. Hay que quitarse esas palabras que son bien, esas categorías que no caben en ese momento histórico. Es decir, él presenta, dice, esto parece una torre de Babel, ¿verdad? No es que había una forma de ver las cosas y por eso, precisamente por eso existe este programa o este centro de investigación, porque no hay una manera uniforme de ver a Jesús. Y nos centramos en él porque es la parte fundante o el fundamento de lo que ahora llamamos cristianismo.
Es decir, me parece que debemos de quitarnos todo, eh, toda armadura de uniformidad, de esa falsa unificación que se quiere fundamentar en la iglesia o en esta secta naciente de la cual nos da cuenta el Nuevo Testamento. Claro que hay una gran diferencia con el judaísmo de su tiempo, marcan sus diferencias que terminarán en separarlos, pero con esto no podemos fundamentarlo de la uniformidad o la unificación, la unicidad en los textos neotestamentarios. Y cuando entremos a la otra parte, que viene la polémica, o viene a ponerse un poco ya así la carne al asador, voy a decir por qué el autor, y estoy de acuerdo con el autor en esto. Entramos a este último segmento planteándonos la pregunta, en primer lugar, ¿qué rostro de Jesús nos presenta este autor? Ya hemos dicho que es un autor italiano, que es filósofo y que se siente identificado investigar sobre esta temática. Él participa en diferentes revistas italianas, alemanas, españolas, donde exactamente se pone en debate y en diálogo con algunos autores que son de más tinte dogmático y religioso. Entonces, la primera pregunta que te lanzo, Héctor, es ¿qué Jesús, qué rostro de Jesús nos presenta este autor? ¿Qué nos quiere comunicar de Jesús que no es común escuchar en otros autores o en los planteamientos dogmáticos sobre Jesús de Nazaret? Pues él propone, como decía al inicio, y es con lo que apertura el libro, a Jesús, el hijo de José, como un judío itinerante, y lo pone en dos funciones, exorcista y sanador, y misionero apocalíptico, que simplemente anuncia la llegada violenta y amenazadora e inminente del reino de Dios, por obra del mismo Dios. Eso presenta él como Jesús. Ese es, o sea, su intencionalidad es decir, va, este señor, este profeta, este judío, o sea, él le da solo un título. Si algo se creyó Jesús, dice él es profeta. De ahí no se creyó ni hijo de Dios, ni Mesías, ni hijo de hombre, ni nada de eso. Él se creyó un profeta. Imagínate qué interesante lo que tú estás diciendo, porque para mí ahí teje la idea de tres de los grandes autores que él muy respetuosamente ha dicho y con mucha ética investigativa dice que bebe de ellos. Para mí ahí ha citado a Sander, ha citado a Bart Herman y ha citado a Gerd Theissen, ¿verdad? Que tienen ciertos planteamientos acerca de Jesús y ahí va defendiendo ya su pregunta investigativa. Es interesante porque cada uno de estos autores en alemán, en inglés, son enciclopedias, ¿verdad? Que tienen y que en español, lamentablemente, con el esfuerzo que sí han hecho editoriales católicas muy buenas, con mucha apertura académica, y nos han proporcionado estos materiales. Entonces, yo en eso que tú acabas de plantear, ese Jesús está tomando de base esos elementos de estos investigadores. Pero ¿qué más? ¿Qué más nos dice acerca de Jesús? ¿Qué rostro de Jesús nos va a vender este autor italiano? Pues nos muestra un personaje, un Jesús que va a ser adoptado de muchas maneras por sus seguidores. De hecho, por eso dice él, este movimiento judío, el camino, bueno, que él le llama judíos mesiánicos del camino de Jesús, han tomado la fe en ese Jesús resucitado de muchas maneras. Dice, por eso tantas contradicciones en el tema de la resurrección en el Nuevo Testamento. Primero que eran apariciones, el testimonio paulino, que, que lo que a mí se me ha revelado, dice Pablo, que se me apareció, o sea, así como se le apareció a Cefas y viene a decir. Luego, el testimonio de la resurrección viene a ser la tumba vacía, una profesión de fe tardía. Y dice él, y lo más importante se traduce, y esto lo digo ya personalmente, le pongo mi tinte. Todos ponen que el ángel dice en los textos neotestamentarios, ha resucitado. Si vas al griego, por eso es importante ir al griego, se dice fue levantado. O sea, no es que él se ha levantado, o sea, la creencia siempre fue, desde la primera confesión de fe de Pablo en el Nuevo Testamento, a decir que Jesús ha resucitado, es que ha sido levantado, ha sido levantado.
y se apareció. Luego viene el tema de la tumba vacía, pero dice, todas estas contradicciones que a veces quieren encontrar su, y ahí critica a Ratzinger que trata de hacerlas conciliar, pero no se puede, dice, no se puede conciliarlas. Fíjate que en lo que acabas de mencionar, otro punto, ahí yo noto que él está tejiendo las ideas, aunque no lo menciona, o me lo recordás si lo menciona, a Rudolf Bullmann. Ahí exactamente está trabajando las categorías de Bullmann. ¿Por qué Bullmann? Bullmann siempre se habla como el teólogo Bullmann, pero se dejan de lado el filólogo Bullmann. Bullmann era un experto en griego y era un filólogo del Nuevo Testamento increíble. Cuando tú lees muchas de los libros de Bullmann, ¿verdad? Traducidos al castellano, vos ves cómo maneja la filología tanto griega como hebrea. Entonces, pero acá dentro de los autores que él plantea en el arranque de su libro, él utiliza a Bruce Metzger, que yo te mencionaba, es un filólogo impresionante del griego. Entonces, bien interesante porque ese es otro reto. Cuando ya tú te metes a hacer exégesis desde el griego y viendo las variables textuales, los códices, los papiros, etcétera, en el mundo de la crítica textual y del aparato crítico, tú te vas a encontrar que mucho fundamento teológico de los dogmas no está fundamentado en las mejores traducciones de los textos griegos. Yo creo que por ahí va el reto que está lanzando también este escritor. ¿Qué pensamos de esto? Claro, lo que pasa es que uno de los retos que merece la exégesis y el estudio serio, histórico de Jesús y los orígenes de esta secta, cuando digo secta no lo digo en tono despectivo, lo digo en el tono original como Hechos lo llama, la secta de los nazarenos o los nazareos o la secta del camino. Es necesario el estudio de la lengua, aunque sea en el caso del Nuevo Testamento el griego y también un poco el hebreo para entender muchas interpretaciones. Por ejemplo, el tema de la iglesia, que es nada más una referencia a una asamblea, que algunos traducen esa palabra eclesia, hasta el mismo Ratzinger va a decir que la palabra hebrea cajal se traduce por la palabra eclesia, que solo significa asamblea. Entonces no está refiriendo ni a una estructura mural de cemento, ni se está refiriendo a una nueva religión, se está refiriendo a una simple asamblea. ¿Qué asamblea? De estos judíos mesiánicos que se empiezan a reunir en torno a una fe en un resucitado. Pero es importante ir a la lengua y al texto porque solo así descubrimos que las incongruencias nos muestran de que no hay una uniformidad. Y esto es que esto es el tema de que muchos han querido defender. La unicidad no existió y por eso me parece, y aquí voy a dar un paso, dice él, pues sí, no hay comunidades de judíos constituidas, perdón, solo hay comunidades de judíos constituidas en torno a la veneración del resucitado, con una situación desde el principio policéntrica, quiere decir, desde muchos lugares, ¿verdad? Desde muchos lugares, o sea, no hay un cristianismo primitivo. Esa es una de las afirmaciones que a mí me llama mucho la atención de él, ¿verdad? Que hace que a este movimiento o a esto le llama primero el camino, ni siquiera le pone la palabra secta y dice, eh, sobre todo dice que no hay un cristianismo primitivo. Debemos de sacarnos esa imagen de la cabeza, dice, porque lo que hay son comunidades de judíos en veneración al resucitado en una situación policéntrica desde el inicio. Y eso lo podemos ver. Y aquí doy el siguiente paso, perdón que me vaya yendo así, pero para que irle dando el hilo conductor, dice, la confrontación de Pedro y Pablo demuestra lo variado que era entre los judíos cristianos y la misión a los gentiles. Pero dice, Pablo en los Gálatas demuestra mucha violencia contra la postura de Pedro, hasta llamarlo maldito, anatema. Entonces, por eso dice, Pablo acusa a Pedro de ser Satanás. En ese capítulo dice, aquí se cae, dice, aquella o aquel idilio que quieren poner entre Pablo y Pedro, y dice, un cristianismo fundado en la sinergia de estos dos grandes apóstoles. No encaja, dice, en el sólido terreno de la reconstrucción histórica a partir de los textos, porque siempre se ha puesto que Pedro y Pablo son los fundamentos de esta iglesia, incluso una gran iglesia
Petrina, que más que Petrina es Paulina, y dice, esto se cae, porque Pablo es agresivo con Pedro, y jamás dice, si alguien les predica otro evangelio, y lo cita el autor, anatema sea. O sea, ¿cuál es porque Pablo venía diciendo, hay dos evangelios, el de la circuncisión y el de los incircuncisos, y entonces Pablo después viene a decir, no, el que yo tengo, el que se me ha revelado a mí, ese es el verdadero, ¿verdad? Y ahí hay que profundizar en el pensamiento paulino. No estamos haciendo un juicio, pero para ese conflicto histórico vota la unicidad y la armonía que se quiere, o la solfa que se quiere ver en este movimiento naciente dentro del judaísmo. Fíjate que a ese capítulo yo le tengo mis críticas. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, con el autor no estoy de acuerdo en ese capítulo. Creo que hay un desconocimiento del mundo judío y del pensamiento judío. Exacto. Sobre todo del siglo I, ¿verdad? Porque la diversidad y la polémica es parte del debate teológico judío. No así en el mundo cristiano, ¿verdad? Donde si no pensás igual te imponen la espada, ¿verdad? O la cruz en el pecho. O la Inquisición, ¿verdad? Ya está demostrado, o muchas formas de Inquisición modernas que lamentablemente están en mucho vigor. En el mundo judío no, en el mundo judío, capítulo 15 del libro de los Hechos, según el cuerpo lucano, ¿verdad? Y la redacción lucana, vos te encontrás con un debate, una diferencia. Claro. En las cartas paulinas, ¿verdad? Y en las pseudo paulinas también te encontrás vos con un debate que no es ajeno a su cultura, a su manera de pensar diversa. Y el Nuevo Testamento o toda la Biblia hebrea, encontrás vos esa diversidad, ¿verdad? De textos que no podés encontrar vos en otros. Entonces, es bien atrevido cuando desconocemos la cultura semítica, especialmente el mundo hebreo, su forma de pensar, su amplitud, su literatura, su forma de escribir y de plantear sus ideas teológicas. Y yo ahí difiero con él. No creo que sea un pleito. No creo que era un descalificar. Lo que tú estabas diciendo, y estoy de acuerdo contigo, Héctor, es que ninguna de estas dos figuras en realidad era la central en Jerusalén. Y por eso él le dedica exactamente, él le dedica un capítulo a Santiago, cosa que lamentablemente son de los personajes que no hemos rescatado y que sí se está rescatando. Porque hay que decir que y yo lo mencionaba en el programa anterior, hay una escuela que pues muy de una u otra manera hemos sido influenciados también muchos de los que estudiamos y investigamos estos temas, que es la escuela de Deusto, ¿verdad? A través de Rafael Aguirre y la escuela de Deusto, que ha hecho un gran aporte y tiene un grupo de investigadores alrededor de esos temas, ¿verdad? Uno puede diferir porque hay otras en Estados Unidos, por ejemplo, hay un grupo impresionante de investigadores alemanes, italianos, franceses, metiéndole el colmillo a estas temáticas, que no son de divulgación porque no llena estadios, porque no llena vos un templo, ¿verdad? Los megatemplos con este tipo de temas, vos no vas a llegar ni una conferencia, no vas a creer que la vas a llenar enseñando este tipo de cosas, ¿no? Claro, si vendes otra imagen de Jesús que no es la de los evangelios, vos vas a llenar y te diré que vas a tener a gente tocándole la conciencia o las emociones, ¿verdad? Y esa es una de las críticas que creo que como líderes de comunidades se debe de plantear, ¿verdad? ¿Qué Jesús estoy enseñando? ¿Será que voy a seguir engañando a la gente con el Jesús que he vendido? ¿O en realidad voy a vender y voy a rescatar el Jesús de las Escrituras? Son los retos pastorales que creo que son importantes también hacerlo, ¿verdad? Sí. La gente no es que es ignorante. Sabes que muchas veces voy a escuchar a los líderes, a pastores, sacerdotes y todo, que a la gente no se le enseña porque la gente no está preparada. Ese es un gran error, creer que la gente no está preparada. Si a la gente se le enseña bien, la gente aprende bien. Lamentablemente la herencia que la gente tiene es de una mala enseñanza y, como te digo, con toda la mordaza dogmática que se le ha impuesto y se ha enseñado. Y por eso a la gente le da miedo, pero gracias a Dios está despertando en las comunidades. Hay gente bajo de agua, ¿verdad? Que están pensando diferente a lo que se les está enseñando desde los púlpitos. No sé qué. Estoy de acuerdo en eso que decís de no estar vos en sintonía con él, pero sí rescata el importante, una cosa muy importante, dice, Santiago es realmente quien lidera esa iglesia en Jerusalén.
Y pues sí, ¿por qué? Porque los judíos tienen esa cuestión familiar, ¿verdad? ¿Por qué Santiago es el líder si Santiago en el Evangelio nulo, ¿verdad? No aparece como, llega con la mamá de Jesús a traerlo porque está desvariando, pero de repente aparece en Hechos siendo el líder de la comunidad de Jerusalén, que hasta Pedro dice, ya salí de la cárcel, vayan a decirle a Santiago. ¿Pero por qué? Porque el autor dice, bueno, en el mundo judío, al ser, era el hermano del Mesías, ¿verdad? Entonces eso lo hacía continuar. Y cita al cardenal Daniel Liu, dice, es una especie de califato, ¿verdad? Como este era pariente de Jesús, este es el que está próximo y está facultado para dirigir esta comunidad judeo-cristiana de Jerusalén. Y eso es muy importante porque dice él, y si hay un primado, es el de Santiago, ¿verdad? Y eso, o sea, entonces ahí viene una crítica ya a la sucesión papal, ¿verdad? Entonces, si ya lo querés hacer tipo desde la perspectiva crítica, entonces el primado de Santiago, ¿dónde ha quedado? Ha quedado abandonado, es de investigarlo más. O Jacob, mejor dicho, en vez de Santiago. Fíjate que ahí está lo segundo, ¿verdad? Que planteaba para este tercer espacio, y es sobre la heterodoxia. Yo creo que ya hablamos, ¿verdad? La heterodoxia versus la ortodoxia sobre Jesús, para no hablar de otros temas, ¿verdad? Sobre Jesús, porque más adelante ya Jesús se le pone como una persona de la Trinidad, ¿verdad? Y ahí ya se va haciendo una confesión, un dogma de la Trinidad que se va, y que hasta el día de hoy, pues, se enseña en muchas comunidades. Sí. Sin embargo, eso tú no lo encontrás en los relatos del Nuevo Testamento. Pero lo interesante acá es ver que no era una manera de pensar sobre Jesús, sino que había un abanico de rostros de Jesús en las diferentes comunidades del Nuevo Testamento, las que nos han llegado a sabiendas que han quedado fuera cantidad de escritos y de reflexiones acerca de este personaje judío de Galilea, de Nazaret o de Judea, ¿verdad? Algunos lo sitúan en uno o en otro de los sectores geográficos que he mencionado. Entonces, para mí eso es bien interesante, Héctor, o sea, y quizás será el centro de nuestra discusión. No hay un solo rostro de Jesús en el Nuevo Testamento. Claro, y fíjate que lo más paradójico de todo es que no hay un solo rostro sobre un nuevo rostro. ¿Por qué digo esto? Porque cuando él habla del Mesías, dice, él no se proclamó Mesías jamás. Ahí sí yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo sí creo un poco en el planteamiento que Piñero dice y hace y justifica, diciendo, sí, probablemente en sus primeros días de misión se creyó un profeta apocalíptico itinerante, era un exorcista, era un sanador, que son dos funciones distintas, que saberme se lo separa muy bien. Dice, pero al final de sus días es probable que este Jesús histórico sí se haya creído Mesías, pero el problema que redunda aquí es qué tipo de Mesías se creyó y sobre todo el tipo de Mesías que lo creyeron después sus seguidores. Y sobre ese tipo de Mesías que lo creyeron ellos, se hace el abanico de creencias sobre ese Mesías Jesús. Entonces, yo digo, ok, él propone, no se creyó Mesías nunca, pero hay tres momentos que me parecen interesantes. La entrada triunfal en el Evangelio de Marcos, la purificación del templo y el interrogatorio de Caifás. Ahí puedes ver que él se proclama Mesías, pero él está proclamándose en ese momento un Mesías de estilo, de un mesianismo davídico, el muy tradicional y conocido en el mundo de Jesús en ese momento, y muy judío, como digo, y de la época, un mesianismo que es religioso, pero con enormes implicaciones políticas. Es decir, yo me pregunto, a ver, Jesús sí se puede creer, sí, porque no estaba fuera de lo normal que un personaje como Jesús se llegara a identificar con el Mesías, como muchos más lo hicieron. El problema es que este Mesías político termina religioso, con implicaciones políticas, termina crucificado por el imperio, termina muerto y colgado en un madero. No Bueno, era un movimiento armado. por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Sí. Para ir cerrando nuestro programa, sé que hay más que investigar, por eso decía yo que lo que estamos haciendo es arrojando más
más pistas, más preguntas, más inquietudes para investigar. En síntesis, y luego yo finalizo hablando del Jesús de Mahoma. Sí. En síntesis, Héctor, ¿qué es lo nuevo de esta investigación y cuáles son los retos a futuras investigaciones con respecto de este libro, ¿verdad? Porque nos hemos centrado en este librito, ¿verdad? Que es un buen librito. Sí. Bueno, lo nuevo no es, pero sí hay algo que él da realce a este tema de las herejías. Y el abordaje que a mí me parece interesante que hace de los herejes, dice, todos pueden acusar de hereje a otro, incluso Pablo era el hereje para muchos, Pablo era el despreciado, pero lo que me gusta que haya tomado importancia sobre esta comunidad de los ebionitas, que han quedado olvidados, que han quedado aplastados, y lo queremos ver así, cómo ellos veían a Jesús, y eso de rescatarlo, investigarlo y ponerlo, divulgarlo, sería muy importante, porque ahí nos está lanzando, lo novedoso es que nos está abriendo, más que cerrando preguntas, dando respuestas, nos está abriendo puertas para nuevas investigaciones, para nuevos estudios sobre los textos, para nuevos descubrimientos, y sobre todo nos lanza el reto, o sea, primero también el reto de Jesús se creyó el Mesías, ¿sí o no? Parte de la autoconciencia de este Jesús, y sobre todo este tipo de cristianismo como el de los ebionitas, o los cristianismos, los de los cristianismos que de los cuales no tenemos cuenta, más que en acusaciones de los padres de la iglesia como heréticos, porque los triunfantes sí los vienen a acusar de heréticos. Y antes de finalizar, dice William Ernesto Ruiz, y que hay otro tipo de Mesías. Efectivamente, en el tiempo de Jesús se tenía una esperanza mesiánica dual, de un Mesías rey y un Mesías sacerdotal. Entonces, pero eso no lo no vamos a tratar ahorita, pero sí habían, bueno, eso era lo general, poder saber muchas interpretaciones del Mesías en ese momento. Entonces me parece muy importante también de que el autor propone investigar a estos, porque habla de las herejías por un lado, ¿verdad? Y ahí van a entrar los ebionitas, fueron considerados herejes, pero pone a los ebionitas por otro, le da una importancia a ese grupo. ¿Por qué? Porque ese grupo jamás reconoció a Jesús como Dios. Y eso es muy importante y un dato muy positivo para poder iniciar investigaciones históricas y ver de que estas ideas de que Jesús no fue Dios no son inventos ni de historiadores modernos, ni de gnósticos, ni de agnósticos, ni de ateísmos materialistas, marxistas, leninistas, sino son cosas que estuvieron presentes en los orígenes de esta secta, de este nuevo camino, y a los cuales hay que responder, a los cuales hay que rescatarlos por justicia histórica, porque fueron soterrados por pensar diferente. Creo que no dista mucho de nuestras realidades actuales. Y sobre todo, lo novedoso es, no partamos del dogma. Bueno, no es lo novedoso, pero sí es de esas voces que dicen, no partamos del dogma. Es importante hacer investigaciones sin ninguna pretensión cristológica, ni ninguna pretensión espiritual, ni teológica, ni creyente, simplemente por justicia a la historia y a este Jesús histórico, del cual podemos acceder a través de los textos. Sí, dice, no está negando ni la existencia de Jesús, ni que en los textos no se puedan encontrar cuestiones históricas sobre Jesús. O sea, no son libros de historia, pero sí podemos descubrir peculiaridades históricas de Jesús, qué dijo, qué no dijo, qué es realmente lo que la comunidad pensaba de él. Por eso yo invito a leer los textos, a estudiar realmente el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento en su defecto, y a hacer la invitación, sí, aprender el idioma griego no está fuera de este mundo, hay que entrarle, porque es la única manera de llegar a la verdad de los textos, porque las traducciones muchas veces están manipuladas, y sobre todo ver que este Jesús del cual se hizo mucha propaganda, y que Pablo fue el que más le hizo propaganda, no era unilateral la visión y la creencia en él, sino que era
como digo, él le llama que era como una torre de Babel. Había muchas maneras de entenderlo, pues eran muchas cabezas, eran muchas culturas alrededor del mundo grecorromano, que sí era una cultura grande, pero tenía subculturas ahí donde se desarrolló. Entonces es importante para mí meterse al mundo de los judeocristianismos y sobre todo investigar un poco a los ebionitas y darnos cuenta que es un grupo que, que estuvo ahí y que tal vez se le silenció, y por qué no tener la verdad de otro lado, ¿verdad? Si la verdad no tiene una sola cara. Pero como digo, este tema de herejías y avionitas me parece importante y novedoso abordarlo, porque se sigue acusando de herético lo que no está con el oficialismo o lo que no va en torno a esa falsa unicidad en una sola fe, como el credo lo dice, el credo católico. Entonces, hay que quitarse esos vicios de uniformidad, ¿verdad? Que filosóficamente hablando son impositivos. En esa línea, fíjate que yo he venido haciendo algunas investigaciones no concluidas, por supuesto, que yo parto que del Evangelio de Mateo, y eso estudiándolo con Pablo Richard. Del Evangelio de Mateo está la génesis de esa comunidad judeo-cristiana y luego pues que se va a conocer en la historia como los ebionitas. Y es interesante porque en esa línea, y con esto quiero cerrar el programa también, en esa línea te encontrás vos ya en el siglo VI a Mahoma o Mohamed, ¿verdad? Como algunos le llaman, o tal vez no lo pronuncio bien, pero encontrás a este personaje en un diálogo con los famosos nestorianos, que era una secta cristiana. Y esta secta cristiana, y lo pueden corroborar ustedes en cualquier libro de nivel, ¿verdad? Era una secta que consideraba a Jesús un profeta, que en ningún momento lo consideraba Dios ni nada. Entonces el Islam, si tú revisas el criterio que el Islam tiene hasta el día de hoy, es exactamente ese. El Islam, esta religión viene a ser un compuesto entre el judaísmo y algunas herencias de estas corrientes cristianas, de lo que muy poca gente sabe. Entonces quiere decir que esa idea muy islámica de Jesús es herencia del cristianismo. Eso es lo interesante y es lo que yo tengo que poner, por supuesto, por escrito y bien documentado, donde yo puedo encontrar desde el Evangelio de Mateo hasta el siglo VI esa herencia ebionita, esa herencia judeo-cristiana, esa herencia nestoriana, en la cual pues Jesús no es considerado como Dios y mantenida, y por supuesto que en tiempos de guerra, como fue la Trinidad versus la unicidad, se impuso a base de armas y de muerte, ¿no? Entonces, esos elementos creo que quedan para seguir investigando y si usted pues quiere profundizar en esos temas, eso es lo bueno. Usted dice, bueno, yo no conozco griego, no conozco hebreo, ¿qué me recomienda? Nosotros como centro académico siempre recomendamos Bible y hemos dado capacitaciones. Jonathan y Mario son los que nos capacitan en este software que es lo más avanzado en la investigación bíblico y tiene muchos, como dicen, muchos aportes que esta herramienta nos da. Así que no hay excusa para no meternos a los idiomas. Nos ahorra de manera increíble el trabajo sintáctico, gramatical, ¿verdad? Semántico. Esa herramienta es bárbara. Entonces, desde esa perspectiva, creo que ese es el reto que nosotros tratamos de dejarles. Y pues invitarles siempre a que estén en sintonía de nosotros. Nosotros nos hemos extendido un poco en el tiempo, pero es la riqueza que tiene esto. Sé que no es del interés de muchas personas, pero para los que están interesados en estas temáticas está muy corto, es el tiempo. Así que Héctor, no sé si hay algunas preguntas o saludos que tú quieras lanzar o algunos comentarios de nuestros colegas que tú puedas hacer para ir cerrando pues este tiempo que hemos tenido de diálogo con Héctor López y pues invitarles también a la próxima transmisión el próximo miércoles con ayuda de Dios. Y pues dejo a Héctor para luego cerrar este programa. Sí. Bueno, dice Suc Rosal, saludos desde Guatemala. Creo que un saludo general. Y las preguntas que han hecho me parecen
me parece a mí que se pueden responder en lo que hemos venido diciendo. Y sobre todo, a mí me parece interesante eso de que si hay otro tipo de Mesías, pues que el problema es ese, que nos venden la idea de que todo es uno, ¿verdad? Que todas las realidades son una y no son diversas. El problema es que hemos perdido el tema de la diversidad, así como habían diversos judaísmos y uno de esos judaísmos era estos judeocristianos o esta secta del camino, que incluso como dice el autor de esta secta de judeocristiana de Jerusalén, es probable que nacieron estos ebionitas, ¿verdad? De los cuales él va hablando. Entonces, nos invita el autor a ver las realidades diversas y plurales. Una, tampoco inventarnos, ¿verdad? De que, por ejemplo, inventarnos de que Jesús era ecologista. No, eso no se puede, pues. O sea, no, históricamente es inverosímil, pero sí podemos empezar a descubrir lo variado que era. Si era variado la manera en que se veía a Jesús, es porque era variada y de eso nos dan cuenta tanto los textos intertestamentarios, ¿verdad? Sobre las visiones de Mesías. Los textos de Qumran nos van a dar esas luces que el autor no los toca, pero sí es importante los textos de Qumran sobre el tema del Mesías, el libro de Enoch, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con esa última pregunta que me parece es importante es que siempre nos quieren vender la idea de la uniformidad, de lo uno. Hasta en la filosofía se critica lo uno, ese tema de lo uno, una cuestión muy imperial. Eso es lo que a ese uno fue lo que se llegó con lo que está criticando él, con el dogma de Nicea. Se llegó a lo uno. Y eso es eso fue el objetivo realmente, ¿verdad? Históricamente. Ya ¿Cómo se llegó a lo uno? Es la cuestión, ¿verdad? ¿Cómo se llegó a lo uno? ¿Cómo se llegó a lo uno? Obviamente se llega a lo uno descartando a los varios, ¿verdad? Descartándolos y aniquilándolos. Y Exacto. así es como se llega a ser uno, a uniformar. Bueno, quedan muchas preguntas, más que respuestas. La invitación siempre es a seguir dialogando. Si usted no está de acuerdo, siempre lo digo, qué bueno. Eso es interesante y eso hace interesante el diálogo. No necesitamos pensar de la misma manera. Lo hemos discutido con Héctor, lo vamos a discutir con otros colegas que van a ser partícipes también. Y vamos a continuar, por supuesto, en este diálogo y en la investigación. Un saludo para todos mis amigos y amigas, a mis hermanos y hermanas que también en una situación como la que estamos viviendo en nuestro país, El Salvador, que ha sido catastrófico, doloroso, no somos ajenos a lo que está aconteciendo en nuestro país. Oramos, ¿verdad? Y por supuesto, actuamos de base a lo que es necesario apoyar a nuestros hermanos y hermanas que han pasado por una tribulación y están pasando por situaciones difíciles. Creo que esto es lo impactante del movimiento de Jesús, que hace y rescata el humanismo que los seguidores tienen. Por eso no pretendemos, como lo he dicho en otras transmisiones, decir que no se ha hecho o que de una u otra manera no hemos seguido el modelo de ese judío Jesús de Nazaret. Si vemos a un Jesús acompañando las comunidades, no dudo que hombres y mujeres lo han hecho y lo seguirán haciendo en medio de una pandemia universal y en medio de una situación muy particular de El Salvador, no sé, Guatemala, México, que donde también la tormenta se estaba dirigiendo. Pero estamos ahí en oración, ¿verdad? La oración es algo que Jesús de Nazaret enseñó y estamos ahí, es decir, una oración encarnada en la realidad y en la situación de hermanos y hermanas. Así que aprovechamos para mandar una bendición especial a todos y todas y un saludo, pues, y decirles que nos veremos en una próxima transmisión. Héctor, ha sido un placer. Gracias. Dios te bendiga y bendiga a todos y bendiga a El Salvador y que nos dé mucha sabiduría en estos tiempos que tanto lo necesitamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.